hago la intro y ya te dejo Grabando. todo tuyo. Esto. Vale. Pues el Meetup, realmente me gustaría compartir con vosotros la motivación de este Meetup. Este Meetup nace de más que necesidad de la curiosidad e inquietud, principalmente pues mía y de algunos otros compañeros y otras personas que compartíamos cosas sobre el Product Management y sobre todo cómo ahora mismo con marcos y métodos de trabajo como Scrum o como Kanban está impactando con ciertas prácticas y ciertos conocimientos para cambiar el enfoque del Product Management, ¿no? Para eso lo que intentamos, digo, joder, pues podríamos tener un espacio donde nos juntemos, digamos, las personas con inquietudes, con intereses, ¿no? De aprender, de compartir y de charlar sobre el Product Management. Y nació este Meetup. Yo anteriormente iba a Product Tank, que conozco a los organizadores, la verdad que pues me lo he pasado súper bien con ellos y aprendí un mogollón con ellos. Y bueno, y la idea de este Meetup es estar enfocado sobre todo en Agile Product Management, en prácticas y conocimientos de la agilidad enfocadas o aplicadas al Product Management, ¿no? Y la idea de esto es que la gente aquí, después de estos Meetups, de estas quedadas virtuales, y ojalá el día de mañana puedan ser físicas, que puedan llevar en la mochila cosas que puedan aplicarlo en su día a día. Y nada, aquí esto no es Meetup mío ni de nadie, es de todos nosotros, ¿no? Y el éxito de estas quedadas depende de nosotros, ¿no? Así que os animo, si queréis compartir, si queréis colaborar, si queréis aportar, pues bienvenido sea. Vamos a estar utilizando Zoom, tanto Zoom de NetThink como otro Zoom que es el día de mañana, pues pillamos otra cuenta. Pero bueno, de momento, gracias a NetThink, que nos está facilitando el Zoom de la empresa, gracias a Fede. Entonces, ¿qué sucede? Que para facilitar esta sesión y que no sea simplemente pues, que haya una persona aquí hablando y después pues, preguntas por el chat, sino queremos que sea lo más interactiva posible esta sesión. Para ello, vamos a dejar que ahí va a haber 30 minutos en el cual, por ejemplo, hoy, la sesión de hoy, Fede os va a compartir pues, muchas cosas muy chulas que me hizo una intro, así que está súper chulo, espero que os guste a todos. Y después de los 30 minutos va a haber un debate. Es abierto, incluso por preguntas y respuestas. Nos gustaría, mejor dicho, que fuese algo entre todos, ¿no? Entonces, para ello, cada persona que quiera intervenir, pues podéis levantar la mano. Zoom ha actualizado su aplicación y ahora mismo para poder levantar la mano ya no está dentro del chat abajo, sino está en reacciones. Abajo, lo tenéis abajo a la derecha, lo tenéis a reacciones y cuando le deis, como podéis ver aquí en la presentación a la derecha, os va a salir, digamos, todos los mochiconos estos y aparte hay un botón grandote que es levantar mano. Le dais a levantar la mano y os iremos dando paso al final, ¿no? Cuando Fede, digamos, pues ya comparta con vosotros, dejaremos la parte de debate, conforme vais levantando la mano, os vamos activando el micro para que podáis pues comentar o compartir vuestra inquietud, o vuestra curiosidad, o lanzar vuestra pregunta, etc. También tenéis el chat, que imagino que la mayoría lo conocéis, que para activarlo lo tenéis ahí abajo, se lo podéis dar y os abrirá a la derecha donde podéis poner todas las cosas que queréis, que queréis comentar, ¿no? Cualquier comentario o algo que queréis conversar, pues lo podéis utilizar también. Aunque esperemos de que sea más a nivel de audio, así os escuchamos y así que sea algo más informal y algo más entre nosotros, ¿no? Pues por mi parte todo, eso es todo, Fede, todo tuyo. Okidoki. Voy a compartir pantalla. Dame un segundo. Vale. A ver, vamos a ver. Ok. Avísame cuando ves la pantalla. ¿La ves? Sí. Sí, fenomenal. Vale, pues antes que nada, gracias a Yusef por la invitación. Me siento un agraciado siendo el primero, o sea que seguramente que la gente que venga después contará cosas más interesantes, pero bueno, como soy el primero y no hay nada con lo que comparar antes, tampoco tengo mucha presión.
El tema que he elegido para compartir hoy se llama From Intent to Action, y básicamente lo que va a intentar reflejar esto es, una vez que tienes tu estrategia de producto, cómo llevas esa estrategia, o sea, cómo la visualizas, cómo la compartes y cómo la llevas a la acción. Voy a compartir cosas que hacemos en el día a día en la empresa donde estoy trabajando y cómo desde que he entrado hasta ahora estamos intentando un poco cambiar el momento en el cual definimos esa intención, eso que queremos hacer, cómo lo convertimos en algo real. No me voy a enrollar mucho con el tema de quién soy ni nada de esto. Ya algunos ya me conocen, vengo del mundo del desarrollo, empecé con Stream Programming cuando estaba viviendo en Italia, me hice consultor, tiré más para el lado de allá y después para la parte de producto, y trabajo en una empresa que se llama Nexting, que me encanta decir de que si veis al lado de Nexting está un unicornio, porque hemos recibido una valoración de 1.1 billones en la última ronda de financiación. Después, si queréis, hacemos otro meetup para comentar lo que significa trabajar en una empresa que supuestamente, o que mejor dicho, que es un unicornio. Y por cierto, estamos contratando. O sea que si alguien está interesado, que me lo diga, y estamos buscando tanto product managers como gente, digamos, de ingenieros y otro tipo de perfiles. O sea que feel free de contactarme luego. Otra cosa que dejé de hacer hace un tiempo, que son webinars. Esto después lo pondré a disposición, pero están todos en la página de YouTube de Agile Spain. Creo que he entrevistado gente bastante interesante de la cual vale la pena escuchar. Lo tengo un poco abandonado, a ver si lo retomo, pero bueno, lo digo que también es otro recurso que está disponible. Importante, todo lo que voy a decir ahora es mi experiencia en base a lo que he vivido, en base a la gente que sigo y que creo que sabe mucho de esto, y nada más. O sea que básicamente es todo vivencias. Entonces, como comenté antes, ¿qué es lo que intentaremos dar respuesta? Bueno, pues básicamente voy a dar por asumido un par de cosas. La primera, voy a dar por asumido de que ya tenéis una visión de producto, o la gente que está mirando esta charla trabaja en algún producto o algo que tiene una visión, o sea que tenéis algún horizonte, digamos, de 4 o 5 años con lo que básicamente a donde queréis ir. Tenéis ya definida una estrategia de producto, que eso justamente es lo que yo defino como una declaración de intenciones. Y obviamente que me da igual si trabajáis en modo más feature driven o outcome driven. Lo que voy a contar sirve para ambos enfoques. Y lo he dividido en dos partes. En la parte más que nada de la intención, es decir, cómo esas intenciones o eso que queremos hacer se refleja a toda la organización a nivel de producto, y cómo eso después se lleva de manera atómica a cada uno de los equipos y se ejecuta. ¿Vale? Dicho esto, vamos al lío. Primera parte, definir la intención. Lo he puesto como en 4 puntos que creo que son súper importantes a la hora de definir cuál es esa intención o qué es lo que queremos hacer. La primera es priorizar las 3 fuerzas, que son el crecimiento, el engagement y la monetización. Después pasamos a la parte de definir, en base a, una vez definida esa prioridad, cómo se define la estrategia del producto global. Tener en cuenta que esto, obviamente, si estás trabajando en startup o en organizaciones extremadamente grandes, quizás de 1000 empleados, tenéis portfolio, hay otro tipo de cosas, pero bueno, yo voy a hablar del caso muy particular de Nexting, que a día de hoy todavía no tenemos un portfolio de productos, sino que es básicamente un producto, una plataforma que tiene diferentes equipos, y cada uno de esos equipos lleva adelante, digamos, una estrategia global. Y por último, la parte más de ritmo del producto, que es decir, cómo estas 3 cosas, cómo estas prioridades, cómo esa estrategia va tomando forma y se van creando, digamos, esos feedback loop o esos ciclos para obtener feedback y ver que realmente lo que estamos haciendo tiene sentido y obviamente cumple con lo que hemos establecido. Vale. La primera parte que comenté es definir estas tres fuerzas. ¿Por qué es importante definir esto? Porque esto es justamente después la madre del cordero a la hora de decir si hacemos una cosa o hacemos otra. Si no tenemos claro qué va primero, si viene primero el growth, si viene primero la monetización o el engagement, podemos estar siempre trabajando en algo que no sea la prioridad número 1. Obviamente esto tiene que estar clarísimo a nivel ejecutivo, o sea, a nivel de CEO, CFO, todos los que son C-level. Esto tiene que estar clarísimo. Esto normalmente tiene que venir de ese círculo de personas, y
Y obviamente se tiene que compartir. Y no solamente compartir, o sea, me vale que me digas que primero va growth, luego engagement, luego monetización, pero me tenés que decir cómo lo vamos a medir. Entonces, esto normalmente viene definido por la gente del C-Level y te dicen, oye, las prioridades son primero crecer, luego mantener a los clientes y luego monetizar, y esto lo vamos a medir de esta manera. Si os fijáis, en el ejemplo, por ejemplo, de growth, esto fue básicamente la priorización del año pasado, de 2020. Queríamos que incrementar un 40% el ARR. Vais a ver un mogollón de estas siglas, ARR, Gross Churn Rate, Net Revenue Retention. Son métricas de SaaS, de Software as a Service, de productos que son Software as a Service. Echarle un vistazo qué son cada una, pero básicamente cada una ataca una de estas tres palancas. Y, por ejemplo, si os fijáis, en la primera teníamos que la prioridad número 1 era crecer un 40%. Tema de COVID y todo eso, bueno, llegamos a 37, no está mal. Y en el resto también. Cada métrica o cada palanca esta tiene su métrica, que es al final la que después el C-Level le interesa y mira para ver realmente si han cumplido los objetivos a nivel más organización o no. Esto normalmente es lo que se llaman los business outcomes, los resultados que quiere ver el negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que al final lo que terminan haciendo los equipos de producto, todo lo que se termina definiendo en la intención, en esa estrategia, son cosas que obviamente intentarán impactar estas métricas que tenemos aquí. Pero lo importante de este paso es que esto esté priorizado, que sepamos qué va primero y qué va después, porque en base a eso, después nos permitirá definir qué porcentaje de trabajo destinamos al punto 1, qué porcentaje al punto 2 y qué porcentaje al punto 3. ¿Vale? Una vez que se tienen estas prioridades, básicamente lo que utilizamos en Nexthing esto no es rocket science, pero está muy alineado con lo que propone el que fue el VP de producto de Netflix, Gibson Biddle. Os recomiendo que miréis todas las charlas que tiene en su website, que la verdad que son súper interesantes y cuentan mogollón de historias que la verdad que están muy bien. Y básicamente lo que dice es tan sencillo como decir, oye, definimos una estrategia, ¿vale? ¿Y qué teoría tenemos? Por lo cual queremos hacer eso. ¿Cuál es la métrica que va a decirnos si esa estrategia tiene éxito o no? Y después, ¿cuáles son los proyectos, iniciativas, opciones, apuestas, como lo queráis llamar, que obviamente harán de que esa estrategia se convierta en realidad? Pensar de que, por ejemplo, en un producto donde hay prácticamente somos casi, diría, 15 equipos, es muy difícil hacerlo esto a nivel de cada uno, ordenarlo. Entonces, ¿cómo se traduce esto en la realidad? Pues no tenemos ni una hoja de Excel, no tenemos nada digamos, nada loco. Utilizamos una herramienta que se llama Aha, y básicamente esa herramienta es la que justamente nos reflejamos todas estas tres cosas que acabo de decir. Obviamente he cubierto algunas cosas más que nada porque esto es lo que estamos haciendo ahora, si os fijáis la fecha, pero básicamente en la izquierda lo que tenéis es cada una de estas vamos a decir, estas partes que están en la izquierda, estas columnas, son básicamente las diferentes estrategias, ¿vale? Y cada estrategia, obviamente, como veréis, por ejemplo, en la de content, hay 3 contenidos fundamentales. Pero básicamente las estrategias son las que están marcadas dentro de este recuadro rojo. Luego de esto están los proyectos, obviamente. Como habíamos dicho, tenemos estrategia, métrica y proyectos. Cada una de esas estrategias tiene una serie de proyectos que se van a ir desarrollando a lo largo del tiempo. Y me preguntaréis, oye, ¿dónde está la métrica? Pues básicamente lo que intentamos hacer es que cada una de estas estrategias que definimos dentro de lo que es la herramienta, la estamos intentando adaptar para poder definir dentro de cada una de esas estrategias cuál es la teoría que existe por detrás. Y básicamente la teoría no es más que todo lo que conocemos de decir, creemos que el hecho de desarrollar una estrategia de conectores nos va a permitir bla, 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 bla. Y obviamente tenemos que indicar a qué métrica de las definidas anteriormente estaremos impactando, ¿no? Y obviamente, además de eso, de esa teoría, es decir, por qué esta estrategia tiene que existir, definimos cuál es la métrica que nos va a permitir saber, digamos, si esa estrategia de conectores, por ejemplo, en este caso, está teniendo éxito o no. De nuevo, ni Excel ni nada, intentamos utilizar las herramientas que ya tenemos, pero esto básicamente es visible a todo el mundo, ¿vale? Importante, todos los equipos de producto, todos los equipos de producto están alineados con esto. Todos los equipos de producto son responsables de poder definir
esa estrategia. Y obviamente todos los equipos de producto tienen que ser capaces de poder generar esta información, y obviamente a través de negociaciones con los diferentes jefes y eso, obviamente poder rellenar esto en cada una de estas partes, ¿no? Un segundo que quiero quitar el maldito chat. Un segundo. Vale. ¿Ves el chat o no? Sí, ¿no? ¿Se ve el chat? ¿O se ve? Pero se ve ahora mismo la siguiente slide, que es la estrategia vale. de producto Fenomenal. equipo. Fenomenal. Vale, fenomenal. Pensé que se me había... Vale, entonces, como os comenté, de nuevo, cada estrategia tiene su métrica, cada métrica, además de eso, tiene sus proyectos que están asociados. El tema es que, claro, si os ponemos a pensar, hay veces que esa estrategia, digamos, que definimos, por ejemplo, como definimos en conectores, es muy, muy abstracta y es más a nivel global. O sea, normalmente lo que mostré antes, lo que mostré en la pantalla, en la diapositiva anterior, es algo que obviamente se comparte no solamente con los equipos de productos, sino que eso también lo ve ventas, lo ve Customer Success. Es algo una herramienta de comunicación muy visual, pero es más de comunicación a la compañía. Obviamente el detalle que está allí no es el que, por ejemplo, necesita un equipo de producto específico para saber, obviamente, cuáles son las estrategias que vamos a hacer dentro de cada uno de esos bloques que tenemos. Entonces, básicamente lo que hacemos es, para cada una de esas estrategias que comenté que teníamos en la parte izquierda, cada equipo de producto se coge ese bloque y ese bloque obviamente se desgrana luego en otro roadmap, pero es básicamente el roadmap, digamos, del equipo en concreto. Esto sí ya es digamos, una parte, una herramienta más interna, donde aquí sí, o sea, esto lo maneja, digamos, el PM, en este caso yo, lo manejamos como queremos, movemos y quitamos, pero el anterior no, el anterior es básicamente un acuerdo entre todo el mundo, y eso tiene que estar muy claro quién lo toca, quién no lo toca, y obviamente que todo el mundo tiene que estar al corriente de eso. Esto es básicamente muy interno del equipo, o sea, esto lo movemos dependiendo de eso, pero fijaros que aquí a este nivel, o sea, ya no es global, es nivel de equipo. En este nivel también seguimos lo mismo que comentaba antes. Seguimos el mismo concepto de estrategia, métrica y proyecto. O sea, cada estrategia que estaba en la pantalla anterior, con cada uno de esos proyectos que estaban, se desglosa. Cada uno de esos proyectos se desglosa, como veis allí, en la parte de Strategic y Metric. Y básicamente esto también, esta misma estrategia tenemos que decir, oye, ¿por qué creemos de que lo que dice ahí CMDB tiene sentido hacerlo? ¿Por qué tiene sentido hacerlo de Flow Designer? ¿Cómo esto nos va a aportar? Obviamente, ¿qué métrica va a ser la que nos va a decir si esto tiene éxito o no? Y obviamente, para cada uno de estos, definir los proyectos. Es decir, ese procedimiento de estrategia métrica de proyectos se sigue no solamente a nivel global, sino que también a nivel de equipo. Y el motivo básicamente es que el nivel global es un detalle extremadamente alto, el cual no nos permite, obviamente, hacer foco y poner foco o ser un poco más detallistas o específicos en las cosas que estamos haciendo, ¿vale? Importante. Cuarto punto, si os acordáis, era la parte del ritmo de producto. Teníamos la parte de priorizar las 3 fuerzas para saber qué es lo más importante. En base a eso se define la estrategia global del producto, con su métrica y con sus proyectos. Eso se lleva a nivel de equipo, se hace exactamente lo mismo. Y después, claro, una vez que tienes eso, tienes que ir revisando, sobre todo para saber si eso que estás haciendo, sobre todo con tu equipo y a nivel un poco más global, tiene sentido o no. Entonces he puesto aquí básicamente cuatro momentos, 4 hitos que creo que son súper importantes a lo largo del, digamos, del ciclo de desarrollo, del ciclo de vida, digamos, del producto, y nos permiten, digamos, en cada momento controlar cosas diferentes. Las voy a comentar muy rápido. El release pace, que no deja de ser básicamente el ritmo, digamos, de la release, mira básicamente lo que estamos haciendo ahora, cuándo lo vamos a entregar, si vamos cumpliendo lo que cumplimos o no cumplimos, y eso lo hacemos para las 2 releases sucesivas, para ver realmente si hay algún cambio de alcance, si los commitments se van a respetar o no, si existe algún riesgo de que se entregue o no se entregue.
si existen dependencias entre una cosa que quieres hacer y no, para ver si el otro equipo puede hacerlo o no. O sea, es una mezcla de cosas, pero básicamente a nivel de la release actual, del compromiso actual, vemos si realmente vamos a ser capaces de cumplir los compromisos, y para las releases sucesivas es más el tema de ver si hay alguna dependencia, riesgos, algún cambio de alcance, algún feedback que hayamos recibido que hace que lo que pensábamos antes no tenga sentido, etc, etc. Y he puesto también quién participa de esto. Normalmente es todo producto, ingeniería y diseño, son las tres patas debajo de lo que es el SEO, las tres áreas. Y después hay movimientos un poco más concretos, donde se revisan otro tipo de cosas. Tenemos una weekly de producto donde básicamente, fijaros cómo no es tanto relacionado con temas de trabajo en progreso, pero sí es más a nivel de competidores y de aprendizajes. Eso obviamente informa muchas de las cosas que estamos haciendo también a día de hoy. Hay veces que cogemos inspiración de algún competidor, hay veces que, por ejemplo, deliberadamente copiamos algo, hay otras veces que decimos, oye, no queremos ir por este sitio, pero básicamente eso sigue siendo otra fuente de datos, otro input, para definir luego cuáles son también esas intenciones. Y aquí normalmente participa producto, marketing y diseño. Sobre todo la parte más de marketing cuando se analizan competidores para ver cómo lo vende el competidor o qué otra cosa están haciendo diferenciadora en comparación con nosotros, etc, etc. Luego existe algo a nivel mensual. Eso es prácticamente es una demo a nivel global que lo que permite es para todo el mundo dentro de la compañía, te permite estar alineado con lo que se va a entregar en la siguiente release. Y ahí va prácticamente todo el mundo de la compañía. Normalmente los que más están interesados en esto es la gente de ventas, como comenté antes, de marketing, y gente obviamente que tiene mucho más contacto con el cliente, que está normalmente allí. O sea, por ejemplo, gente de CTOs que están trabajando directamente con el customer, gente que ayuda a instalar el producto, que obviamente tienen que tener esa información, ¿vale? Y por último, la Product All Hands, y esto es muy genérico. Esto básicamente es un espacio para anunciar temas generales, pero básicamente allí también, dentro de todo lo que es R&D, se hace, digamos, una demo de algo de lo que se esté trabajando en ese momento. Y ahí he puesto 4 puntos que creo que son importantes a la hora de hacer estas meetings. Cada una tiene una particularidad, pero la que más me gusta es la de Show Don't Tell. Tanto en la Product Monthly, tanto en la Product All Hands, como a veces también en la Product Weekly, ahí se van a mostrar cosas, sea de competidores y cómo lo estamos haciendo nosotros, sea porque estamos trabajando en algo y tenemos un prototipo que lo queremos mostrar a todo el mundo, sea porque justamente tenemos una release y queremos mostrar o hacer un showing off de las funcionalidades que queremos entregar, pero ahí lo que intentamos justamente es el principio, de no hablar tanto, como estoy haciendo yo ahora, sino mostrar cosas, ¿vale? Y después algunas otras consideraciones que hemos robado de otro tipo de cosas, como por ejemplo, si no aportas y no te aportas, feel free de irte, mucho de Open Space, pero bueno, nos permiten por lo menos que las reuniones sean un poco más efectivas, sobre todo ahora estando todo el día conectados desde casa. Vale, una vez que tenemos esto, tenemos obviamente lo que queremos hacer, tanto a nivel global, de producto, tenemos las cadencias o los hitos donde se van a ir controlando o revisando o sincronizando todo este tipo de iniciativas que se han propuesto a nivel, por ejemplo, como mostré antes en el roadmap. Llega el momento de tener que empezar a hacer cosas, ¿no? Al final hay que empezar a generar, digamos, eso que tenemos en mente, hay que llevarlo, digamos, a la acción, a algo concreto, a un entregable. Y esta es la parte más, digamos, de cómo se estructuran, digamos, los equipos como para poder llevar a cabo esa intención que hemos definido a nivel de roadmap. Como he dicho antes teníamos 4 pasos, más para la parte, digamos, de definir la intención o cómo estructurar la estrategia. Esto es más sencillo. Aquí definimos y completamos lo que se llama un one-pager. Existe una sesión de kickoff, hay un seguimiento semanal, se hace la release y se monitoriza. Y por último, la parte que hemos agregado últimamente, que todavía está por pulir, que es la parte de data reviews y learning session. Empezamos con la parte de definir y completar un one-pager. Si os acordáis, teníamos algo así, este roadmap, esto a nivel de equipo. Cada swing o cada carril tiene, dijimos que era una estrategia del equipo y eso tenía sus proyectos.
Y básicamente lo que hacemos es, para cada uno de estos proyectos, dependiendo del volumen, el tamaño, tampoco somos muy prescriptivos, sí intentamos definir por lo menos un one-pager, y ahora diré más o menos lo que es un one-pager para que quede un poco claro. Importante de esto, no solo, o sea, no todos los proyectos que están dentro de este roadmap a nivel de equipo tienen one-pager. Hay cosas que lamentablemente se tienen que hacer sí o sí, certificaciones de las cuales no te escapas, y esos son procesos que, o tareas que se ejecutan siempre cada X tiempo y siempre son iguales, y ahí la verdad que hacer un one-pager no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, esto es muy, muy arbitrario, pero dentro de cada una de estas, vamos a llamarle features que tenemos aquí, a veces agrupamos más de una en un one-pager, a veces una feature es un solo one-pager, depende mucho también del tamaño, digamos, de esa iniciativa, ¿vale? Entonces, ¿para qué hacemos ese one-pager? Bueno, básicamente para esto. O sea, lo que intentamos hacer en este one-pager es poner todos los inputs que comentaba antes a nivel, por ejemplo, de competidores, problemas que queremos resolver, prototipos que hayamos hecho en la fase de discovery, si es que hay alguno, entrevistas que hemos tenido, por ejemplo, con la gente de ventas y de customer success sobre algo en particular, métricas actuales, insights que podemos haber sacado luego de hablar con customers, asunciones, hipótesis, cosas que no vamos a hacer o que la iniciativa no va a cubrir, rabbit holes a nivel más que nada de tecnología, y esto está muy relacionado con el tema del libro Antifragile de Nassim Taleb. Entonces, ese one-pager encapsula muchísimo conocimiento que no solamente pone de manifiesto el Product Manager. O sea, el primero que normalmente empieza este documento soy yo, pero este documento está actualizado prácticamente por todo el mundo, y es lo que pongo en el primer punto de la lista que está al costado. O sea, la idea de esto es que esto sea un trabajo colaborativo. O sea, no me vale de nada que yo sea el único que esté tocando este documento y que después yo vaya y cuente toda esta movida a la gente, digamos, del equipo de ingeniería y a la persona de diseño. Al final esto, a medida que vamos empezando, vamos poniendo cuál es el problema que queremos resolver, cuáles son las soluciones que existen a día de hoy. Normalmente para eso a veces se tiene que hacer algún story mapping que mapee cuál es la situación actual, cómo esa situación actual se trasladaría a algo mejor, mogollón de secciones. Si queréis ejemplos, os puedo pasar algunos, pero lo mejor es que escuchéis a John Cutler, que de esto también sabe mucho más que yo. Como comenté, no solamente colaborativo, es un documento vivo. De nuevo, este one-pager no es que se crea una sola vez, es estático, se entrega y ala, a construir, sino que esto básicamente, dependiendo de las hipótesis que queremos probar, dependiendo de la parte de discovery, cómo hacemos entrevistas con usuarios, qué es lo que sacamos, cuáles oportunidades vemos, esto se va actualizando, no digo prácticamente todos los días, pero todas las semanas, bastante. Y la idea es justamente eso, tener una foto común de todo lo que se tiene que hacer. Y normalmente lo que hacemos es trabajarlo, de nuevo, aquí no trabaja normalmente todo el equipo, aquí la idea justamente es que empecemos a trabajar las personas, digamos, más, lo que se llama el core team de producto, que son el PM, la persona de ingeniería, normalmente el tech lead, y la persona de diseño. En algunos casos particulares sí se trae a gente que pueda tener un conocimiento más del tema que queremos resolver, pero normalmente intentamos ser 3, por tema de toma de decisiones rápidas, etc. Cosa que después explicaré. Punto 3, bueno, lo que acabo de comentar, externalizar y sacar todas las cosas, digamos, que son necesarias como para que el conocimiento quede reflejado allí. Esto obviamente tiene dos ventajas grandes. Primero, te permite tener conversaciones que son mucho mejores a nivel, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, con mi jefe. No sé si os ha pasado, pero normalmente muchas de las veces los jefes siempre van a nivel de solución o se quieren comentar muchísimas cosas a nivel de solución, pero cuando te pones a discutir con tu jefe sobre soluciones, es muy probable que la solución que se termine implementando sea la de él. Obviamente, por algo gana más que tú y por algo está más arriba en la jerarquía, ¿no? Por decirlo. Entonces esto básicamente te permite decir, oye, mira, el problema que estamos resolviendo es esto, ¿cómo lo ves? ¿Tienes alguna idea? Estas son las cosas que queremos probar, estos son los experimentos, esto nos va a dar resultado, esto no. Entonces es como si fuese más un storytelling mucho más, digamos, cohesivo y coherente, en lugar de decir, vamos a implementar el botón tal que va a llamar a tal. Eso al final hemos visto que ya pierdes más tiempo, menos resultados, te frustras más. Entonces la idea justamente es
llevar la conversación a otro nivel, a nivel de solución, sino más a nivel de problema. Y obviamente te permite también tener comunicación a varios niveles, porque este documento luego, dependiendo qué sección, puede servir muchísimo también para comunicar y hacerle entender, por ejemplo, también a alguien de ventas, que normalmente son muy, no digo decir pesados, pero son muy, digamos, energéticos a la hora siempre de pedir funcionalidades, y obviamente este documento tiene esas secciones que le permiten decir, oye, mira, lo vamos a implementar esto ahora, no tendremos tiempo para hacer otra cosa, esto nos puede, es una apuesta grande, nos va a llevar tiempo, no te comprometas con el cliente a cosas que no vamos a poder. Entonces, es una herramienta bastante potente, o por lo menos yo estoy encontrando que es una herramienta bastante potente, y sobre todo me ahorra muchísimo trabajo de tener que hacer 400 cosas separadas, y cada día le voy intentando dar una vuelta más. A veces agrego una sección, a veces quito otra. No todos los one-pagers son iguales, pero sí es cierto que a veces comparten una estructura muy, muy similar. Por lo menos la del problema que queremos resolver, cuál es la potencial solución que hemos identificado como mejor, cosas que no vamos a hacer, los potenciales riesgos o los rabbit hole que comentaba a nivel técnico, y sobre todo cuánto creemos que cuánto estamos dispuestos a invertir en esta iniciativa, ¿vale? Y dependiendo, de nuevo, si hacemos discovery o no, incluimos prototipos, si hacemos entrevistas solamente con customers, solamente entrevistas con customer insights. Hay veces que no es necesario que hablemos con ventas y ese tipo de cosas, entonces eso no es necesario que esté. Entonces esto básicamente es la piedra fundamental para los equipos, sobre todo con esas funcionalidades que tienen muchísima incertidumbre, o que no son esas típicas funcionalidades fijas que tienes que hacer cada cierto tiempo. Luego de que tenemos este one-pager, sí es cierto que hacemos una sesión de kickoff. La idea básicamente de la sesión de kickoff es poner todo de manifiesto ese documento con toda la gente dentro del equipo. De nuevo, recordad que aquí en la construcción de ese one-pager a veces no participa todo el mundo. Y justamente he intentado robar una imagen interesante, pero básicamente es eso. Es ir por cada una de las cosas con los miembros del equipo diciendo, oye, esto es lo que hemos identificado, situación actual, muy parecido, y intentar de nuevo que todo el mundo esté en la misma página. Y la idea justamente de esa reunión de kickoff no es solamente dar el contexto de este one-pager, sino intentar definir, va a ser básicamente cuál será el entregable que queremos construir de esto. A pesar de que hasta este momento todavía no hemos dicho, oye, hay que agregar un botón, hay que construir 3 pantallas, no, eso todavía no está. Aquí básicamente encapsulamos todo el conocimiento previo a eso, y una vez que tenemos esta sesión de kickoff, ahí sí ya vamos mucho más a aterrizar el concepto de decir, oye, qué es lo que vamos a entregar, cuál es la versión 1 o mínima que vamos a entregar de este producto, qué es lo que va a hacer, qué métrica vamos a utilizar para medirlo. Aquí es básicamente cuando ya nos empezamos a focalizar muchísimo más en la release, habiendo obviamente hecho el trabajo previo, ¿no? Y si intentamos, esto hay veces que cuesta mucho, sobre todo la gente que trabaja mucho o que intenta hacer funcionalidades end-to-end, o tracer bullets, o walking skeletons, que crucen todo el stack, o como se dice el vertical slicing. Intentamos que nuestra release pueda tener, digamos, ese vertical slicing que genere algo, obviamente, que funcione, ¿no? Esto al principio me chocó mucho de que no estaba muy metido dentro de lo que era la cultura, pero sí es cierto que a medida que vas pasando, o sea, vas teniendo diferentes kickoffs, vas desarrollando nuevas funcionalidades, a la gente como que se le empieza, digamos, a meter en la cabeza, y ayuda muchísimo más para poder tener algo, obviamente, funcionando en tu end. He puesto ahí abajo canal de release, early adopters, beta tester, porque también son cosas que se discuten. Oye, ¿cuál va a ser la primera release? Recordad que nosotros no somos un producto B2C, entonces es a veces muy difícil poder hacer esto de beta testing, o test A/B. Beta testing sí se puede. Pero normalmente lo que hacemos es release interna, elegimos, digamos, un grupo de early adopters, que son beta testers, y después, una vez cuando ya más o menos tenemos eso rodado, obviamente dependiendo de qué tan importante sea la feature, lo lanzamos, digamos, a todo el grupo de clientes, ¿no? Entonces, esta reunión es, de nuevo, mucho más aterrizar el trabajo.
si en OnePager estamos hablando mucho a nivel quizás de épica, para lo que están muy relacionados con Agile, esto ya va más a nivel de decir, oye, ¿y esta épica cómo se rompe? ¿Qué tan grande es? ¿Cómo hay que de romperla para generar algo un poco más pequeño? Etc. etc. Entonces, claro, de aquí sale más o menos decir, oye, mira, vamos a dedicar 6 semanas a esto, vamos a intentar distribuir el curro en estas 6 semanas, o básicamente tenemos que encajar esto en 6 semanas, y esto más o menos va a ser el trabajo. Obviamente no se saca toda la perfección, porque eso después, como sabéis, se va refinando, se va viendo, se van cambiando cosas, pero por lo menos aquí ya tenemos un scope bastante definido de lo que hay que hacer, sobre todo lo que no vamos a hacer, y después lo que vamos haciendo es ir refinando esos trozos para ver, digamos, cómo secuenciarlos y cuándo ir entregando para mostrar el avance de esto, ¿no? Y obviamente a mí, como PM, sí es cierto que me interesa mucho tener un seguimiento de cómo va la cosa. Y esto lo he robado, esta herramienta me encanta, la he robado del libro de Radical Focus de Christina Woodke. Para los que no sabéis, escribí un libro muy interesante sobre OKRs. Pero básicamente me he apoderado de esta herramienta para entender un poco cómo va, digamos, el progreso, ¿no? Y diría básicamente que esto tiene 4 cuadrantes que son muy sencillos. Empiezo por la parte derecha. El primero, normalmente ella pone ahí, digamos, cuáles son los OKRs. Nosotros todavía no trabajamos con OKRs. Básicamente lo que tenemos ahí es el milestone, nuestro próximo milestone, que es la primera semana de marzo. Y ponemos básicamente cómo vamos a nivel de confianza. Verde, amarillo o rojo, no tiene más. Y si está en amarillo en este momento es porque hay 2 cosas ahí que están chungas. Bueno, que pueden complicar el tema. Miramos luego lo que son las Health Metrics. Recordad que esto no solamente va de construir, o sea, al final tienes un equipo detrás, tienes otras cosas otros inputs, otras cosas que te vienen de otro sitio, entonces es cierto que tenemos a día de hoy estas 3 métricas que son la moral del equipo y obviamente la relación básicamente que tenemos con soporte a nivel de bugs, de dos piezas que tenemos ahí, y la que está en amarillo también tiene cuáles son los potenciales problemas. Y después vamos sí, al trabajo puro y duro, que es lo que tenemos o lo que nos comprometemos normalmente los lunes a hacer esta semana. Se llama Monday for Promises, Friday for Celebrations. Los lunes nos comprometemos a hacer ese trabajo con las prioridades, P0, P1, P2. Y justamente el viernes obviamente nos juntamos y obviamente vemos si hemos llegado a terminar eso o no. De todas maneras intentamos celebrar lo que hemos hecho porque, bueno, tampoco es sencillo, ¿no? Entonces, nos gusta tener ese espacio como para reconocer el trabajo que se ha hecho en la semana y el esfuerzo. Y después, obviamente, para no estar mirando siempre digamos, al suelo, esto lo vamos actualizando cada semana como para decir, oye, qué es lo siguiente o los siguientes proyectos que vienen en las próximas 4 semanas. Esto se actualiza semanalmente y a mí la verdad que me gusta porque me da una foto un poco global, no solamente de lo que estamos haciendo en el día de hoy, sino los potenciales cosas que podríamos tener en cuenta a la hora de la entrega y lo que va a venir. Luego del seguimiento semanal quedan 2 cosas más, la release y la monitorización. Aquí vemos que llegamos al fin de las 6 semanas, se entregan, súper importante después de la release, y esto lo va a decir cualquier persona de producto, ahí es donde empieza la fiesta, o sea que ahí hay que monitorizar. Esto es un ejemplo que he cogido de uno de los dashboards que tenemos nosotros, son básicamente los clientes que tenemos, y si veis en la parte izquierda, en la parte verde, esa funcionalidad se ve que por lo menos la están usando, o sea que ahí fenomenal, pero en la parte derecha la funcionalidad esa que hemos hecho no la está usando ni el tato. Entonces, por eso es importante monitorizar, porque si hubiésemos seguido los principios o las ideas que teníamos antes, hubiésemos entregado y hubiésemos pasado a la siguiente funcionalidad bonita, interesante que está, digamos, en el backlog. Y justamente la idea de aquí no es esto. O sea, esto justamente es una herramienta potentísima, como es una manera potente de empezar a entender por qué esa gente no utiliza tu producto. Hay diferentes maneras de hacerlo. He puesto 4 bullet points al costado. Es importante entender cada cuánto el usuario utiliza tu producto. Es lo que significa el Product Usage Interval.
con estas métricas, ¿has alcanzado el objetivo que te has propuesto? Si tu objetivo era llegar a 8, ¿has llegado a 8? Sí, no, ¿por qué? Y obviamente ambos casos, tanto el caso que parece ser exitoso como el caso no, tiene que generar preguntas, ¿vale? Y saber si esto realmente está aportando a los que definimos al principio, los business outcomes. Es decir, oye, al final esto, el hecho de que, por ejemplo, aquí tengamos estos números, ¿qué significa? Que la gente lo está utilizando más, significa de que hemos ingresado más clientes, significa de que hemos ingresado más revenue. O sea, ¿cómo se traduce esto con esos business outcomes? Y esto justamente está linkado con la última parte, que es la parte de Data Reviews y Learning Session, que esto recién lo estamos empezando a implementar, que es cómo cogemos esos números que tenemos ahí y no dejamos que sean meros cuadros como si fuese en un museo, sino básicamente decir qué preguntas nos hacemos sobre esto como para poder seguir aprendiendo y ver, decir, oye, en el caso de que se esté utilizando, ¿cómo lo utilizan? ¿Lo utilizan como lo hemos imaginado? ¿Hemos resuelto el problema que nos habíamos planteado? ¿Se han desencadenado por casualidad otra serie de consecuencias por entregar esta feature? Sí, no. Y en la parte obviamente menos de no utilización, es decir, oye, ¿qué nos ha faltado? ¿Qué no hemos tenido en cuenta? ¿Hay algún workaround que quizás está haciendo la vida más fácil al cliente que lo que hemos entregado nosotros y por ende no lo están utilizando? Y bueno, misma pregunta de antes. ¿Qué otros comportamientos se han desencadenado a causa, digamos, de que se haya entregado esa funcionalidad? Pues resumiendo, a nivel más de equipo, la parte de definir one pager, sesión de kickoff, luego tenemos la parte, digamos, del seguimiento semanal, tenemos la parte de la release y monitorización y por último la parte de data review y learning sessions. No me quiero extender más, quiero dejar tiempo para preguntas, pero os agradezco el tiempo, he intentado ir lo más rápido posible para dejar un poco de tiempo y no os pido nada, pero bueno, si tenéis un tiempo y queréis dejarme un poco de feedback con el código QR, os lo agradeceré. Oye, que muchas gracias, Fede, tío. De verdad que muy interesante. Y nada, antes de deciros que bueno, lo que queremos hacer con estas sesiones es que al fin y al cabo que sean muy interactivas. Así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo así de reflexión, que podéis levantar la mano con la parte de abajo que tenéis dentro de Zoom, en reacciones, si le dais, tenéis el botón de levantar la mano. Y una vez vais levantando la mano, vamos dando paso al primero que vaya first in, first out. Primero que levante, le damos paso. Y nada, que antes de que se me olvide, nos hemos metido directamente en la sesión y se nos ha olvidado, pues deciros de que, oye, que tenemos también con nosotros Paloma, que está en segundo plano, está haciendo un graphic recording de la sesión y que la publicaremos al final del día. Así que muchísimas gracias, Paloma, por estar también aquí, que está ahí aportando su granito de arena. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta para Fede o algo así de reflexión sobre esto? O crítica o lo que sea, ¿eh? No necesariamente tiene que ser algo bueno. Creo que habrá pues oye, que si... No, está bien. Si... Yo tengo un par de preguntas, Gabriel. Gabriel, no sé a ver, si Gabriel, conmigo. ¿puedes levantar la mano, Gabriel? Porque no, ahí te voy a buscar para abrirte el micro. Ahí va. Gabriel, ¿le has abierto el micro, no? Sí, ¿qué tal? Hola, Gaby. Adelante, tío. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, perfectamente. Vale, genial. Sí, levantaba la mano, pero es que los iconos que me aparecen a mí son de abrir, de corazones y de cosas. Así que no sé si eso aparece ahí. Justo abajo debería aparecer un botón así de levantar la mano, pero es posible que no tienes la versión actualizada de Zoom. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Solo metieron la nueva versión. Pero bueno, adelante con la pregunta. Pues mira, solo un par. La primera es, Federico hablaba de sprints de una semana, ¿no? Que arrancabais un lunes, terminabais un viernes. Y la pregunta es muy simple. ¿Es suficiente eso? ¿Sprints de una semana para tratar de terminar algo y tener de un lunes a un viernes algo para mostrar?
Sí, sí. Cuidado. Vale, voy a refrasear. Lo que intentamos hacer con esto o sea, no es que el sprint sea una semana. Lo que intentamos hacer es que los compromisos que normalmente tenemos por el trabajo que hay que hacer, intentamos que sean semanales. Es decir, oye, hoy siendo lunes, ¿qué podemos comprometernos de lo que tenemos que hacer para el viernes? ¿Vale? Sí es cierto que lo que hacemos es o sea, es una semana, pero sí es cierto que cada 2 semanas lo que hacemos es hacer esa integración con todo lo que hemos construido y tener como si fuese, digamos, una demo, review con los stakeholders y con la gente, digamos, que normalmente está más en contacto con nosotros. Pero sí es cierto que nos da margen a terminar las cosas. Cuidado, repito, no nos da margen a terminar e integrar todo y para ya desplegarlo en producción, porque la parte donde estoy metido ahora que son integraciones, es decir, cómo se integra Nextink con otros productos, tienes todos las constraints y todas las restricciones a nivel, digamos, del vendor en el cual estamos desarrollando. O sea, para nosotros en ese sentido es iniciar y terminar, es decir, que por lo menos esté desarrollado, esté testeado, no solamente a nivel unitario, sino también a nivel funcional en una instancia de test. Y lo que hacemos después, cada 2 semanas, como si fuese más rollo Scrum, cada 2 semanas es cierto que intentamos juntar todo eso que se ha hecho en 2 semanas y mostrarlo a los stakeholders. No sé si te he respondido, Gaby. Tienes el micro cortado. A ver, no te voy a solicitar acceso. Claro, ahora sí, ahora tengo habilitado. Sí. Vale, yo tengo un montonazo de preguntas, ¿eh? Pero tenías dos. Esta era sí, una, tenía 2 o 3 o 4. Bueno, la segunda. Una por una. Vale, la segunda tenía que ver un poco cómo gestionáis, si las tenéis, las dependencias entre equipos. Porque lo que contabas tenía que ver más que nada con el foco de un solo equipo. Pero claro, el producto es bastante grande, entonces seguramente habrá dependencias con otros equipos que trabajan tal vez en algún otro módulo. Y bueno, eso te toca también gestionarlo, cómo se visualizan y se gestionan las dependencias. Pues no hay un mecanismo como, por ejemplo, cuando haces, por ejemplo, el rollo este de las PI planning, enganchar una cosa con la otra. La verdad que no, la verdad que es muy autoorganizado a nivel de cada equipo, que no digo que sea ni mejor ni peor. Pero sí es cierto, por ejemplo, en esas reuniones que tenemos del release, el release space, sí es cierto que ahí cada vez, cuando vamos ahí, nos tomamos un tiempo como para ver cuáles son las dependencias que tenemos. Sobre todo, más que nada, no en la release actual, porque supuestamente la release actual, que va a ser ahora a principios de marzo, ya tendrías que estar todo más o menos atado, sino con la siguiente, con la de abril y con la de mayo. O sea, ahí sí más o menos tienes que ir viendo en base a lo que vas a hacer, o lo que tienes pensado hacer, ver, por ejemplo, si realmente tienes una dependencia con uno con el otro. Por ejemplo, me pasó en la anterior de que una de las personas de los equipos con la que sí teníamos una dependencia, que estaban construyendo algo que a nosotros nos hubiese servido, se iban a retrasar. Entonces, eso por inercia hizo que nosotros también nos retrasemos y veamos si podíamos poner alguna otra cosa que teníamos pendiente para sustituir eso. Pero no hay o sea, es muy a nivel cada equipo. O sea, en este caso, yo, por ejemplo, con el Tech Lead, sí es cierto que estamos muy atentos y yo quizás controlo un poco más la parte, digamos, de ver cuándo se va a entregar qué cosa y él un poco decir cuándo más o menos esa gente que va a entregar esa cosa está a nivel, digamos, de construirlo. De trocear el trabajo o planificarlo para que pueda hacerse de forma paralela, precisamente. Correcto. Vale. Correcto. Pero es muy orgánico, no hay ninguna metodología ni nada de eso. Vale. Tenemos otra pregunta que es de Ángel. Te voy a solicitar acceso a tu micro, Ángel. Hola, chicos. Hola, Ángel, tío. Bueno, me he puesto este fondo porque esto para mí ya es socio, esto no es curro, tío. Entonces, más dinámico. Oye, daros las gracias por el meetup, por la creación y Fede, por la exposición de todo esto. Yo tengo un problema y es que voy extrapolando todo lo que Federico ha ido contando pues, al mundo de la agilidad, como ha hecho Gabriel también con sus preguntas.
y en mi caso también al mundo de Safe. Entonces, hacer una pequeña reflexión porque he visto un montón de similitudes. Sí. De hecho, tenía una pregunta al final que es la misma que ha hecho Gabriel. Has hablado de 15 equipos. Cuando encontráis dependencias, ¿cómo se resuelve esto, ¿no? Entonces, bueno, has contestado un poco parcialmente a la pregunta, ¿no? Pero, Mi Ángel, reflexión es... Sí. Te hago un matiz más que creo que quizá a ver si esto también le sirve también a Gaby. Claro, tú tienes que pensar de que en este caso, cuando divides o troceas, digamos, lo que es el producto, tienes diferentes partes. Yo había mostrado en su momento, no sé si sigo compartiendo pantalla, pero aquí, por ejemplo, ves, o sea, sí es cierto de que al final, estas partes, estos equipos, porque al final esto tiene un equipo, esto tiene un equipo, esto tiene un equipo, son cosas muy, no digo muy independientes, pero de esos 15 hay normalmente, diría, 2 que son básicamente transversales, con los cuales o sea, no te queda otra que estar siempre pendiente básicamente de lo que esta gente va a sacar, porque en mi caso, por ejemplo, hay uno de los cuales siempre hay algo interesante que yo de lo cual me nutro normalmente. O sea, yo llamo a una API que esta gente construye. Entonces, cada cambio que esta gente haga a mí me tiene que hacer reflexionar como para saber realmente si eso lo puedo incorporar, me puede servir, etc. Y después, en situaciones concretas, si por ejemplo te toca decir, oye, equipo de library, ¿qué vais a sacar? ¿Para qué tenéis pensado sacar? Vamos a sacar esta funcionalidad que nos va a decir si un usuario está en la casa trabajando de la wifi corporativa o lo que sea. ¡Pum! A mí, claro, se me enciende la lámpara y digo, hostia, ahí hay una oportunidad. Pero con el resto de cosas, normalmente el producto está lo suficientemente independiente por el momento como para que no me tenga que preocupar de 15, sino de 2 o 3. Que eso, el día que me tenga que preocupar ya de más, ahí creo que tendríamos que ver cómo se organiza de una manera diferente. Fíjate, eso me lleva a pensar, Fede, que ya no solo el producto, sino que los equipos están muy bien trabajados y muy bien dimensionados para que sean capaces de aportar ese valor de principio a fin, limitando muchas las dependencias, que eso es un trabajo de madurez en cuanto a cómo están constituidos los equipos, lo cual oye, es magnífico. Respecto al One Pager, que me ha gustado al final, el One Pager lo que habéis hecho es una adaptación vuestra cogiendo las mejores técnicas o prácticas que podemos sacar, por un lado, de un canvas, puede ser un canvas de producto, un canvas de épicas, incluso un canvas de future, con un poquito de un lean business case que nos puede dar el go o no go a ciertas cosas, y con técnica de design thinking a la hora de hacer pequeños mapping con los clientes para obtener un poco a modo de reflexión, ¿no? Y respecto al kickoff meeting, que entiendo que no deja de ser una planning, ¿se trata el qué del producto o también entramos en el cómo, Federico? ¿Y quién la facilita? Entiendo que tú como product manager. Sí, normalmente soy yo y el tech lead, normalmente. Pero, por ejemplo, antes lo que decía, lo del one pager, dos fuentes. Una, John Catley, la otra, lo que hizo Ryan Singer de Basecamp. Esas son las 2 fuentes que utilizamos para completar los one pagers. De hecho, de todo lo que nombraste antes, sé que existe, pero no lo he ni mirado para que te la cantidad de recursos que hay, ¿no? Pero John Cutler y Ryan Singer. Primera cosa. Segunda cosa, normalmente sí. Normalmente las reuniones esas las facilitamos la facilita el PM con el Tech Lead o dependiendo que tenga más, cómo sea esa iniciativa. Por ejemplo, ahora estamos haciendo, digamos, una cosa nueva, un conector nuevo y sí es cierto que o sea, es cierto que eso tiene una carga técnica muy grande. Entonces, en ese caso, o sea, yo desde mi punto de vista, lo que voy a intentar hacer es ver cómo esto, o sea, explicarle al equipo cómo esta iniciativa tiene sentido para el negocio, cómo esta iniciativa tiene sentido para los customers, por qué tenemos que hacerla, por qué ahora, un par de cosas, pero la parte más gorda la va a llevar el tech lead, porque es un trabajo técnico, o sea, o sea, es mucho más el trabajo técnico en este caso de ver la viabilidad, de ver obviamente si es REST o data stream, o sea, mogollón de detalles que son mucho más técnicos. Pero normalmente, dependiendo de cómo es la iniciativa, se hace en conjunto, lo lleva más uno o la lleva el otro. Perfecto, pero cuidado, pues. Una aclaración, Ángel, no es...
te diría que no, o sea, podría ser, tiene parte de planning, pero no es una planning al uso. No es una planning al uso. O sea, es más una puesta en contexto de lo que queremos realizar, una exposición a todos para que de manera colaborativa vayamos viendo cómo realizarla, ¿no? No estructurado en modo planning. Perfecto. No. Además, fíjate que sería muy difícil, por lo que decía antes, por ejemplo, esta iniciativa de este conector que comentaba ahora, esto le queremos dedicar 6 semanas, o sea, no más de 6 semanas. Entonces, no podemos ir al detalle de decir que vamos a meter en una... Vamos a definir esos bloques funcionales que nos van a permitir llegar al end-to-end, definir alguna cosa quizás un poco más acotada, como para decir, oye, ¿qué incertidumbre hay que quitar a nivel un poco más técnica que no se haya quitado antes? Un rollo Spike y todo ese tipo de cosas, y algunas cosas y algunos componentes que sí o sí van a tener que seguir un orden, pero no es una planning al uso, es básicamente una visión general de la release, qué es lo que va a incluir esa release y lo que decía antes, ¿no? Cuáles son las métricas y qué es lo que tenemos que observar, la descripción, bla, bla, bla. Que eso después al final te termina sirviendo para cuando vas a explicarle a la gente de ventas o a todo el mundo qué es esto, ya es como que ya te da, digamos, un resumen de lo que vas a entregar. Muy bien, chicos, pues muchas gracias. No tengo más gracias a ti, Ángel, tío. Oye, que si os parece, compañeros, que ya vamos cerrando, yo creo que más de uno lo está deseando, ya estará molido, ya quiere ir la cama o el sofá. Así que os he compartido para simplemente del feedback, bueno, aparte de, bueno, que Fede os ha compartido también con el QR por si queréis dar feedback a él. Yo he compartido un pequeño formulario simplemente porque esta es la primera sesión, pero bueno, esto ha salido como ha tenido que salir y ya está, no hay que darle más. Entonces, simplemente, oye, ayudarnos a mejorarla para la próxima vez. ¿Echáis de menos algo? ¿Os gustaría algo, otro formato diferente? Esto es para todos nosotros. Esto es un espacio para aprender, para compartir, para, yo qué sé, para reflexionar, para tomar una cerveza algún día y hablar de lo que nos dé la gana, siempre sobre Agile Product Management. Y nada, simplemente deciros que las próximas sesiones, me gustaría comentaroslo, la próxima sesión será con Paloma, que no sé, Paloma, si quieres saludar o quieres decir algo, que está de fondo con el Graphic Recording, que será sobre cómo un Product Owner podría, digamos, adoptar una mentalidad de designer, que a veces, pues pensamos de que el Product Owner no tiene que adoptar más que gestionar las tareas, ¿no?, dentro de un Product Backlog, y esto es mucho más allá del Product Management. ¿Vale? Entonces, Paloma es experta en Design Thinking y, bueno, Paloma, ya te presentarás tú el día de mañana, cuando vengas si quieres, a no ser que quieres añadir alguna cosilla más. Paloma es experta en esta materia y va a aportar su granito de arena en la próxima sesión, ¿no? Sobre todo es cómo podemos adoptar ciertas cosas de Design Thinking, pero relacionado con el mindset de designer, ¿no?, dentro del Product Management.